Buenas tardes, bienvenidos a Morfología Humana. En esta ocasión vamos a conocer la osteología. Las estructuras óseas que componen nuestro cuerpo se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos son las dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo una estructura, la puedo clasificar de acuerdo a su alto, de acuerdo a su ancho y de acuerdo a su grosor. Por lo tanto, una estructura ósea en la cual vamos a ver que predomina su largo respecto a su ancho y su grosor, se puede clasificar como un hueso largo. ¿Bien? Estos huesos largos predominan, ¿cierto?, respecto a la longitud. Dentro de esta longitud vamos a encontrar una estructura que se encuentra en la zona interna que se denomina canal medular. Los huesos largos, por lo tanto, son aquellas estructuras en la cual predomina el largo y tienen canal medular. Dentro de esta estructura podemos definir que los huesos largos tienen unas zonas que son los extremos llamados epífisis, una zona céntrica que se llama diáfisis y entre la epífisis y la diáfisis la zona llamada metáfisis. ¿Ya? Luego, la estructura ósea en la cual va a predominar su ancho y su largo se van a denominar como huesos llamados anchos o también denominados huesos planos. Este hueso ancho o plano tiene la característica de que es como una hoja, es delgado y sirve para proteger estructuras. Por ejemplo, vamos a ver que se encuentran en la cavidad torácica, en la estructura craneal y dentro también de algunos elementos como las costillas. Si yo veo un hueso plano, como esta característica, voy a tener que va a estar protegiendo la cavidad encefálica, ¿cierto? Y dentro de esta estructura va a predominar lo que se conoce como la unidad funcional, que es la parte externa del hueso, la zona interna, ¿cierto?, y la zona externa. El hueso plano, por lo tanto, va a estar constituido por una zona dura llamada tabla externa, una zona interna llamada tabla interna y la zona media que corresponde a tejido esponjoso, la cual esto se denomina diploe. Por lo general, lo que se conoce como la médula ósea roja se encuentra en los huesos planos, como es el caso donde ocurren los trasplantes de médula ósea, ¿cierto?, como es el hueso plano, acá en este caso la cresta ilíaca, donde puedo ver una zona que tiene gran cantidad de tejido esponjoso, donde se encontraría, ¿cierto?, esta médula ósea roja. Otro tipo de hueso, el cual de cierta forma tiene todos sus lados iguales, ¿cierto?, es ancho, largo y grosor muy similares, se denomina hueso corto. Este hueso corto, que es como una especie de dado, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la estructura de los pies. Miren, aquí están los huesos. De hecho, este hueso se llama hueso cuboides. Y también en los elementos de las manos, es decir, lo encontramos en los huesos del tarso y en los huesos del carpo a nivel de las manos. Estos huesos en su interior tienen tejido óseo esponjoso, con lo cual lo hace resistente a cargas y compresiones. Por eso nosotros caminamos, ¿cierto?, sobre estos huesos, los cuales tienen gran cantidad de absorción de carga. Estábamos revisando los tipos de huesos respecto a su ancho, su largo y su grosor. Si yo no puedo describir estos huesos por esos parámetros, por ejemplo, tengo este hueso, que yo no sé si es ancho, si es largo, si es corto, estos huesos reciben el nombre de huesos irregulares. Uno de los huesos principales respecto a la parte irregular sería este hueso que se llama efenoide. ¿A qué parece? Algunos dirán que se parece a un murciélago o una mariposa, pero yo no puedo decir si este hueso es largo, ancho o corto. Eso sería respecto a la clasificación en cuanto a sus dimensiones. En base a las características específicas de los huesos, ya sea su función o por su situación espacial, podemos clasificarlos también como huesos sesamoideos. El hueso sesamoideo, como este que está acá, ¿cierto?, que es parte de los huesos de la patela, es un hueso que nace, crece y se desarrolla dentro de un tendón o ligamento. En este caso, tenemos acá lo que se llama rótula o patela. Este hueso también es clasificado como hueso corto, pero tiene la característica que está asociado a esta estructura ligamentaria y de ahí viene su nombre de huesos sesamoideos. También los podríamos encontrar, por ejemplo, en la zona de los pies, ¿cierto?, o en algunas ocasiones también en los huesos de la mano. Hay un hueso que es parte de los huesos del carpo, ¿cierto?, que es el hueso llamado pisiformes, el cual se encuentra dentro de un tendón. También dentro de la clasificación ósea
podemos ver aquellos huesos que tienen dentro de su estructura lo que se denominan senos. ¿Qué es un seno? Un seno, como yo puedo ver acá en la zona frontal, es una estructura o cavidad que se encuentra dentro de un hueso y está tapizada por tejido mucoso. Hay un hueso como el que hablábamos recién, que es el hueso eminentemente irregular, que se denomina esfenoide, ¿cierto? Este hueso tiene también algunos senos, por lo tanto este hueso es un hueso irregular y también un hueso llamado por sus senos un hueso de tipo neumático. Los huesos entonces que tienen cavidades o senos se llaman huesos neumáticos. Y los podemos encontrar sobre todo en los huesos de la cara. Si yo veo los huesos de la cara, voy a encontrar aquí gran cantidad de huesos que tienen cavidades con aire, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la cara no tenga tanto peso. La zona frontal, por ejemplo, ahí se ve el hueso etmoides, ¿cierto? Los huesos maxilares, ¿cierto? E incluso en algunas clasificaciones los huesos a nivel de la zona temporal, la zona mastoidea, se denominan como huesos neumáticos. Otro tipo de hueso, fuera de la clasificación tradicional, son aquellos huesos que se encuentran de forma accesoria. Por ejemplo, si yo tengo este hueso y encuentro un hueso que está dentro de las estructuras craneales, se puede llamar hueso accesorio, que sería un hueso extra de los 206, hueso sutural o también llamado hueso wormiano. Eso serían respecto a los tipos de huesos de acuerdo a su clasificación.